Vamos a salir de Primera de Corintios el día de hoy. Nos pareció propicio hablar con respecto a cómo nosotros podemos glorificar a Dios cuando nos hallamos en momentos de prueba, como el que estamos viviendo como nación. Para hablar sobre este tema, vamos a estar estudiando la primera parte del primer capítulo del libro de Santiago. Y a modo de introducción, solo quiero hablarles un poco con respecto a cuál es la idea del libro de Santiago. El libro de Santiago tiene un propósito. El propósito del libro es dar principios de cómo se manifiesta una fe verdadera. No sé si alguno de ustedes conoce este pasaje de Santiago que dice que la fe sin obras es muerta. Entonces el centro del libro de Santiago es que si existe verdadera fe en un corazón, esa fe se va a manifestar ¿en qué? En obras. Voy a hacerles otra vez la pregunta, hermanos. Si hay fe verdadera en nuestro corazón, ¿eso se va a manifestar en qué? Se va a manifestar en obras. Saben, es fácil engañarse pensando que uno es un verdadero cristiano, pensar que uno ama a Dios, ¿verdad? Es fácil, pero nosotros, o Dios mejor dicho, ha diseñado una forma para que nosotros no nos engañemos, sino podamos saber si verdaderamente le amamos. Y esa evidencia se da a través del fruto, a través de la obediencia, a través de las obras que nuestra vida manifiesta. Ahora, una de las cosas, hermanos, que manifiestan o evidencian que hay verdadera fe en nuestro corazón es la forma en cómo nosotros respondemos a las pruebas. La forma en que respondemos cuando vienen diferentes dificultades a nuestra vida, eso revela si verdaderamente nosotros confiamos en el Señor o no. Y de eso nos va a estar hablando Santiago. La sección que vamos a estar estudiando el día de hoy tiene que ver cómo responden los cristianos o cómo deben de responder los cristianos en momento de prueba para dar a conocer que verdaderamente confían en el Señor. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a Santiago capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Santiago capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, esta carta comienza con Santiago dando a conocer quién él es, ¿verdad? Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué Santiago era este? Este era Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Tuvo varios hermanos, ¿verdad? María fue virgen hasta que tuvo a Jesús, pero luego ella tuvo otros hijos, ¿verdad? Con José. Uno de ellos era Jacobo y Judas, que llegaron a ser columnas en la iglesia de Jerusalén. Jacobo, uno de esos hermanos del Señor, fue quien escribió esta carta, ¿verdad? Él era una columna, lo dice la Biblia, era un líder de la iglesia en Jerusalén. Ahora miren a quién escribe Santiago. Dice a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Cómo así? La iglesia en Jerusalén, hermanos, era predominantemente judía, ¿verdad? Nosotros leemos en el libro de los Hechos que durante los primeros días de la cristiandad se desencadenó una persecución hacia la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Al inicio la iglesia creció,
¿verdad? Pero se desató una gran persecución que al inicio fue encabezada por Pablo, ¿verdad? Y muchos hermanos tuvieron que salir de Jerusalén por causa de que estaban siendo perseguidos por causa de la palabra de Dios. Entonces muchos perdieron sus bienes, perdieron su libertad, otros tuvieron que, o murieron, como en el caso de Esteban, ¿verdad? Ahora pues tenemos muchos hermanos, ¿verdad?, judíos de la iglesia en Jerusalén que estaban dispersados alrededor del mundo debido a la persecución que ellos experimentaron en Jerusalén, y ahora ellos estaban en un lugar extranjero, ¿verdad?, en otro país, sin nada, porque les arrebataron todo, ¿verdad? Entonces Santiago les escribe a estos hermanos que habían salido, que estaban viviendo en otra tierra y que en su mayoría no tenían nada. ¿Se pueden imaginar ustedes cuántas pruebas estaban viviendo estos hermanos? Tuvieron que dejar su ciudad, de pronto familiares, bienes, todo. Estaban en la dispersión. Ahora, note lo que le dice Santiago a estos hermanos en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ciertamente estos hermanos estaban pasando por diversas pruebas. Ahora les dice Santiago que tengan una actitud ¿de qué? De gozo. ¿Pero cuánto gozo? Sumo, porque no está diciendo solo un poco, sino dice alto, muy. O sea, le está diciendo siéntanse, considérense muy dichosos por estar pasando diversas pruebas, pasando dificultades, pasando problemas. Hermanos, esta es la actitud con la cual nosotros como creyentes debemos de enfrentar las pruebas que se nos vienen. Aquí no dice tengan por sumo gozo cuando se hallen en una prueba. ¿Cómo dice? Cuando se hallen ¿en qué? En diversas pruebas, o sea, en pruebas que les vienen de todos lados, ¿verdad? Dice, cuando estén enfrentando este tipo de pruebas, ¿cómo se deben de sentir? Gozosos. Ahora, no significa de pronto que ellos se van a sentir gozosos de ver la maldad, de ver el robo, de ver las cosas malas que están ocurriendo, pero ellos sí pueden sentir gozo porque saben que en medio de todo, Dios tiene el control y tiene un propósito en medio de todo lo que está pasando. El gozo, hermanos, le dijo Jesús a sus discípulos que se los iba a dar y que no lo iba a dar como el mundo lo da, porque el mundo piensa que el gozo se obtiene cuando todas las cosas están bien, cuando yo no tengo problemas, pero el Señor nos da un gozo que sobrepasa, que se sobrepone, que vence a las circunstancias, porque no importa qué tan difíciles sean, nosotros podemos estar alegres, podemos estar contentos. Ahora de pronto usted dice, pero ¿cómo me puedo sentir gozoso si estoy pasando por dificultades? Eso me parece contrario a cómo deberían de ser las cosas. Ahora, a veces nosotros cuando enfrentamos pruebas, en lugar de sentirnos gozosos, nos sentimos tristes y nos sentimos desanimados. ¿Saben por qué? Porque primeramente no nos gusta sufrir. No nos gusta sufrir, y segunda cosa es que no entendemos el propósito de por qué Dios permite las cosas. Y yo creo que para esa parte nos va a ayudar el siguiente versículo. Miren lo que dice el versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Miren, ¿por qué ellos podían tener por sumo gozo cuando estaban pasando por tantos problemas, por tantas dificultades? Dice ahí, sabiendo, porque ellos tenían que lo siento, voy a corregirlo. Ellos tenían que entender, ¿verdad?
Ahí cuando usa la palabra sabiendo, o sea, les está diciendo entendiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, noten qué es lo que Dios está probando cuando nosotros estamos pasando por una dificultad o por una prueba. Dice la prueba de su fe. La fe, hermanos, viene del oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Saben qué está haciendo Dios a través de las pruebas? Nos está haciendo pasar por un examen para ver si verdaderamente nosotros le creemos a Él, si le creemos a su palabra o no le creemos. ¿Sabe? Cuando uno pasa por una prueba, ya sea que se queda sin trabajo, no tiene dinero, ¿verdad? Hay dos opciones. Uno es creer a la palabra de Dios, que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque el Señor ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Entonces viene la prueba y yo puedo confiar que aunque no tenga nada, el Señor me va a cuidar, que el Señor va a abrir una forma, que Él va a abrir el camino. O puedo actuar en base a la carne. Puedo decir: bueno, no tengo nada, voy a ir a robar, voy a hacer algo deshonesto, me voy a ir del país, voy a buscar la manera para solucionar este problema. Pero ya no es la palabra de Dios quien me está guiando, sino que es mi propia inteligencia, mis propios deseos, o de pronto los deseos de Satanás, que siempre nos da una salida fácil, ¿verdad? Como le dijo Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero ¿qué le respondió Jesús? No solo de pan, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le mencionó Jesús a Satanás? La palabra, hermanos. La palabra. Jesús se mantuvo en la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la prueba. Jesús estaba pasando hambre, pero Él se mantuvo firme en la palabra de Dios. Igualmente nosotros, cuando pasamos por pruebas, a veces Dios permite que pasemos por el desierto, que pasemos por esa situación. ¿Con qué propósito? Para probar, hermanos, si nosotros verdaderamente confiamos en Él o no. Y yo quiero hacerle una pregunta hoy. En todo esto que está pasando, ¿usted confía en el Señor? Ahora, ¿cómo podemos saber si nosotros estamos confiando o no? Bueno, solo tenemos que revisar nuestro corazón, de qué está lleno nuestro corazón. Porque cuando nosotros estamos confiando, entonces ¿qué hay? Hay gozo, hay paz, hay amor, hay perdón, misericordia. Pero cuando nosotros no estamos confiando, ¿qué hay? ¿De qué se llena nuestro corazón? De enojo, de frustración, de ira, de tristeza, de temor. ¿De qué está lleno su corazón hoy? ¿De qué está lleno su corazón? Ahora, dice que la prueba de nuestra fe, Dios la está usando para producir ¿qué? Paciencia. Esa palabra paciencia significa perseverancia. Perseverancia. ¿Sabe qué es perseverancia? Perseverancia es la capacidad para poder perseverar. Ok. Dios usa las pruebas, usa las dificultades para producir en nosotros, o para darnos a nosotros la fuerza, la fortaleza que necesitamos para seguir adelante en el camino del Señor. No son, hermanos, para que nos decaigamos ni nos desanimemos, sino más bien para fortalecernos. Usted mira el ejemplo de Job. Job perdió todo. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, el amor de sus amigos, lo perdió todo. Y al final de la historia, ¿tiró la toalla o siguió adelante? ¿Quién lo sacó adelante? El Señor. ¿Y qué usó para convertirlo a él en un ejemplo de perseverancia? La prueba, hermanos. La prueba. La prueba está diseñada para que nosotros nos volvamos personas
perseverantes. Esto es bien importante. La perseverancia es bien importante en la vida de un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque la perseverancia da a conocer si nosotros somos verdaderos cristianos o no lo somos. ¿Por qué le digo eso? Bueno, si Jesús lo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Quiénes son los salvos? Los que perseveran hasta el fin. ¿Qué dice 2 Juan 1:9? Dice, todo el que se descarría y no persevera en la doctrina de Dios, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene ¿a quién? A Dios. ¿Sabe? Una persona que tira la toalla, que se extravía de la fe cuando está pasando por pruebas, lo único que da a conocer es que no tiene a Dios en su vida. Y por eso las pruebas son buenas. Incluso las pruebas santifican a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque las pruebas permiten que se vayan aquellos que no tienen una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Yo espero que no haya ninguno de esos aquí, sino de los que perseveramos hasta el final. Entonces, Dios a través de la prueba está produciendo perseverancia, pero no solo eso. Mira el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice, mas tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa. Significa que, por un lado, la prueba produce perseverancia y la perseverancia ¿qué está obrando en nuestro corazón? Nótenlo. Dice que la paciencia tenga su obra completa para que sean ¿qué? Perfectos y cabales. Ok. Vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, miren, a través de la prueba Dios está produciendo en nosotros esa fortaleza para seguir adelante en nuestra fe. Pero esta perseverancia también está produciendo en nosotros madurez espiritual. Eso es lo que significa completo. Dice, para que seáis perfectos, ¿verdad? Perfectos no significa que somos personas que nunca fallan. Perfecto significa que somos personas maduras espiritualmente. ¿Saben? Job era un buen hombre, era un hombre de Dios, pero pasó por pruebas. Y al final de su prueba, ¿cómo salió? ¿Qué dijo él al final? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dice Job 42:5. ¿Cómo salió Job de la prueba? ¿Sabe cómo salió? Perfeccionado. Dice Job, yo antes la relación que tenía contigo era como oírte, pero ahora es como verte. Hermanos, Dios nos fortalece y nos da esa perseverancia a través de la prueba para desarrollarnos espiritualmente, para volvernos personas completas. Dice perfectas. Pero no solo eso, sino dice perfectos y ¿qué más? Cabales. ¿Sabe qué es cabal? Íntegro. Hay cosas en nosotros, hay áreas en nuestra vida en las que nosotros no somos íntegros. Dios las conoce. Las áreas aquí, ¿verdad? De cada uno de nosotros. ¿Sabe las áreas en que nosotros fallamos? En las que nosotros no somos íntegros. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? A través de la prueba, Él saca a la luz las cosas feas que hay en nuestro corazón, para que nosotros las podamos rendir a los pies del Señor y quitarlas de nuestra vida y que nos volvamos personas íntegras. ¿Sabe? Todas estas pruebas que estamos pasando, eso no es tiempo para que nosotros andemos señalando, es tiempo para que nos señalemos a nosotros mismos, para que nos veamos, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué ha salido de su corazón a través de toda esta prueba? Cuando a uno lo apretan, sale lo que verdaderamente hay adentro. ¿Qué ha salido de usted? Ahora,
dice ahí, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Por qué dice que tenga o más tenga la paciencia su obra completa? ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros no dejamos que esta perseverancia que Dios está produciendo en nosotros llegue a su término y produzca en nosotros madurez espiritual, porque muchas veces tiramos la toalla en medio. Estamos pasando por la prueba, ¿verdad? Dios nos está dando perseverancia, estamos pasando, pero muchas veces nosotros no queremos someternos a la palabra de Dios. Resistimos lo que quiere, de pronto nos cansamos de mantenernos obedientes, de mantenernos perdonando, de mantenernos amando, de mantenernos obedeciendo al Señor en esta área, y no dejamos que esa perseverancia produzca en nosotros esa madurez espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Así que, hermanos, tengamos un corazón sumiso. Aceptemos la prueba. Aceptemos la prueba como un regalo de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Y no nos pongamos a quejarnos como el pueblo de Israel que estaba en el desierto y decía: acá esto nos trajiste, Señor, aquí al desierto para morirnos de hambre. En lugar de simplemente pedir, simplemente confiar. ¿Ustedes creen que Dios iba a abrir el mar rojo y no le iba a dar comida? ¿Ustedes creen que Dios nos entregó a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados? ¿Ustedes creen que Dios entregó a su Hijo para descuidarnos después? Hermanos, ¿creen ustedes que Dios quiere hacernos mal a través de las pruebas? Por supuesto que no. Dios quiere perfeccionarnos. Ahora, ¿cuántos de ustedes, cuando están pasando por la prueba, quieren mantenerse gozosos, quieren mantenerse obedientes, pero sienten como que la prueba va un paso adelante de ustedes? Como que uno verdaderamente quiere obedecer al Señor, uno verdaderamente quiere salir aprobado de esta prueba, pero uno siente que la prueba va más adelante, están viniendo más cosas como para entristecerlo a uno, para desanimarlo, para frustrarlo. En esta parte es bien importante lo siguiente que vamos a ver. Volviendo a Santiago, note lo que dice el versículo 5. Versículo 5 al versículo 8. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mira lo que dice el 5. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría. Ok, ¿qué es la sabiduría? Desde una perspectiva bíblica, hermanos, la sabiduría es la habilidad para poner en práctica el conocimiento. Escuchen bien, en nuestro medio, en el mundo, se considera a una persona sabia porque sabe mucho, porque tiene mucho conocimiento intelectual. Pero más bien la Biblia dice que una persona que tiene mucho conocimiento pero no lo pone en práctica es un necio. ¿Sabe qué es una persona sabia bíblicamente? Es una persona que conoce pero vive, practica. Entonces, a veces lo que pasa en las pruebas es que nosotros no sabemos cómo aplicar la palabra. No sabemos qué hacer en la prueba, cómo responder a la prueba. Entonces, aquí en este pasaje se nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. Dice: si usted no sabe, no entiende, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Pida a Dios. ¿Sabe? Si nos hace falta sabiduría, si no sabemos cómo responder,
de una manera obediente a Dios en esta prueba, entonces pidamos a Él que sabiduría, pidámosle a Él que nos enseñe cómo aplicar su palabra en nuestra vida a medida que pasamos por esta prueba. Pídale a Dios, dice, el cual da a todos como abundantemente, ¿sabe? Dios promete que le va a dar esa sabiduría en abundancia, en abundancia. No va a poner restricciones, se la va a dar en grandes cantidades. Dice, pero no solo eso, la da sin reproche. ¿Qué significa esto? ¿Alguna vez ha sido usted probado y no ha pasado la prueba? ¿Cuántas veces hemos sido probados y no hemos pasado? ¿No? De pronto todos, ¿verdad? No hemos pasado la prueba. Ahora, de pronto no la pasamos la primera, no la pasamos la segunda, pero la tercera queremos pasarla y entendemos que lo que nos hacía falta era sabiduría y le pedimos a Dios, Señor, danos sabiduría, pero Él no va a venir y me va a decir, no, mira, ya fallaste 2 veces, olvídate, ahorita no te doy. No, dice, Él la da sin reproche. Él no viene y le dice a usted, ha fallado demasiado, no te voy a dar mi sabiduría. Lo contrario, si el propósito de la prueba es que nos volvamos más dependientes de Él, que vayamos a Él. De pronto muchos de los que estamos aquí hemos orado más esta semana de lo que hemos orado de pronto en meses. Pero es bueno eso. Ese es el propósito de la prueba, que nos volvamos personas más dependientes, que buscamos más al Señor. Entonces, cuando no sepamos qué hacer, hermanos, no sepamos cómo reaccionar, pidámosle a Dios la sabiduría, porque Él promete dárnosla abundantemente y sin reproche. Dice, y le será dada. Ahora, noten algo. Cuando yo oro a Dios por sabiduría, debo de hacerlo ¿con qué? Pero pida con fe. ¿Cuál es esta fe? Esta fe es la fe que Dios produce en mi corazón a través de su palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo no puedo ser una persona que pide con fe si no estoy lleno de la palabra de Dios. Si yo no tengo la fe que la palabra de Dios produce. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que a veces nosotros estamos pasando por pruebas, le pedimos a Dios sabiduría y nos ponemos a ver tele o Facebook o la prensa, etcétera. ¿Ustedes, hermanos, creen que por ahí va a venir la sabiduría? ¿De dónde va a venir la sabiduría de Dios? Por supuesto que va a venir de la palabra. Si nos hace falta fe, hermanos, es porque necesitamos más tiempo en la palabra. Porque la palabra es el medio que Dios usa para darnos esa confianza, esa fortaleza que nosotros necesitamos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que a la hora de que nos toque pedirle al Señor, podamos pedirlo con un corazón confiado, con un corazón con convicción de que Dios me va a contestar esto que le estoy pidiendo. Dice, pero pida con fe, dice, no dudando que nada, dice, porque el que duda es semejante ¿a qué? A la ola del mar, ¿verdad? Que la ola es llevada de un lado para otro. Dice que el hombre que tal haga, dice, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Dice, el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Ahora, ¿qué significa esto de doble ánimo? Doble ánimo, hermanos, significa de doble mente, ¿verdad? Es ser una persona que está dividida entre 2 pensamientos. ¿2 pensamientos de qué? Bueno, recuerdan el ejemplo que les puse de la prueba. Siempre que viene una prueba a mi vida, ¿verdad? Yo tengo que reaccionar de una manera bíblica, en base a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el propósito de la prueba. Que yo responda en obediencia al Señor y que me mantenga ahí hasta que la prueba se acabe. Ese es el propósito, ¿verdad? Que yo obedezca al Señor hasta el final. Entonces, muchas veces va a pasar que de pronto nosotros no sabemos qué hacer y le vamos a pedir a Dios sabiduría y Él nos la va a dar, hermanos. Él seguro nos la va a dar, ya sea a través de nuestra lectura de la palabra, ¿verdad?
a través de los hermanos, ¿verdad? El Señor tiene sus vías para darnos a nosotros esa sabiduría que nosotros necesitamos, ¿verdad? De la forma en que Él llega con su palabra a nosotros, ¿verdad? Ahora bien, cuando yo soy confrontado, hermanos, con la voluntad de Dios, yo, hermanos, no puedo estar anhelando el pecado al mismo tiempo. En otras palabras, no puedo ser tibio, porque cuando yo soy así, Dios no me va a dar la sabiduría que yo necesito. O sea que para que esta sabiduría del Señor venga a mi vida, yo no tengo que tener en el otro brazo agarrado el pensamiento del mundo. ¿Qué significa eso? Vaya, les voy a dar un ejemplo. ¿Hay algún texto bíblico, hermanos? ¿Hay algún texto bíblico que diga que un hijo en cualquier circunstancia, en cierta circunstancia, tiene derecho para insultar y tratar mal a su papá? ¿Hay algún lugar en la Biblia donde diga que hay algún tipo de trato que un papá tenga que le dé derecho a un hijo para insultar a su papá? ¿Hay algún lugar en la Biblia? No, ¿verdad? ¿Hay algún lugar en la Biblia donde nos dé derecho a nosotros para insultar a nuestra autoridad? Para hablar mal de ella, para rebelarnos contra ella. Díganme si hay algún lugar. Ahora, de pronto esto nos golpea, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, hermanos. Al ser confrontado con el consejo de la palabra de Dios, ¿qué va a obedecer usted? ¿Lo que Dios quiere o lo que su carne quiere? Lo que el mundo dice. Con esto, hermanos, no estoy diciendo que uno no puede señalar las cosas que están mal en la autoridad, ¿verdad? Juan el Bautista le dijo a Herodes que no era correcto que él estuviera con la mujer de su hermano. Pero, hermano, cualquier cosa que yo le digo a mi autoridad debo hacerla con toda la reverencia y la mansedumbre del caso. Ahora bien, en situaciones como esta, mi fe se pone a prueba. ¿Por qué? Porque ahí es el momento donde yo tengo que decidir si yo voy a actuar en base a lo que dice la palabra o yo voy a actuar en base a lo que el mundo dice. Y si yo, hermanos, en mi corazón soy de doble mente, o sea que soy como la ola, que me dicen en la iglesia, que así hay que actuar. No, pero cuando salga ahí me van a decir mis amigos y yo me voy por el otro lado. Eso es ser una persona sin convicción. Eso es ser una persona de doble ánimo. Una persona que es como la ola, que cualquier viento se la lleva de un lado a otro, que se va por lo que dicen las palabras de los hombres y por lo que el mundo dice o por lo que los falsos maestros dicen. Pero nuestra vida, hermanos, debe estar afianzada sobre lo que dice la palabra de Dios. Nosotros en esta situación necesitamos ir a la palabra y aprender a cómo debemos responder en esto. Yo creo que el pastor Héctor nos dio bastante fundamento la semana pasada a través de lo que estuvimos estudiando. Y de pronto cada uno de nosotros está pasando sus diferentes pruebas en su contexto, ¿verdad? Y necesitamos aprender qué dice la palabra de Dios para que nosotros podamos ser obedientes al Señor y pasar esta prueba y crecer espiritualmente a través de ella. El hombre de doble ánimo, hermanos, no solo es inconstante en aquella área sobre la cual duda. Dice que es inconstante en que en todos sus caminos. No tiene convicciones en nada, ni en la casa, ni en las amistades que tiene. Es una persona que va de aquí para allá. Hermanos, es importante que durante este tiempo de prueba nosotros consideremos estos principios para nuestra vida, que podamos obedecer y confiar en lo que dice la palabra de Dios en medio de todo.
Vamos a continuar con este tema de cómo enfrentar las pruebas de una forma bíblica. La próxima semana vamos a culminar el texto que comenzamos el día de hoy. Pero quisiera animarles con un pasaje de Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Mire lo que dice. Bueno, leamos desde el 16, hermano, mejor. Dice el 16. Oí, dice, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me entristecí, me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, en mis alturas me hace andar. ¿Qué dice, hermanos? Aunque la higuera no florezca, aunque todos los sistemas o toda la producción de trigo, de alimento se acabe, falte, dice, aunque falte el olivo, dice, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas, con todo yo ¿qué? Yo me alegraré en ¿quién? Y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Hermano, hagamos eso en este tiempo. Oremos. Padre celestial, ayúdanos, Señor, en este tiempo de prueba a experimentar el gozo tuyo en nuestro corazón, en nuestra vida. Padre, perdona nuestros pecados y perdona los pecados de este pueblo, Señor. Señor, cuánta maldad. Ahora, Señor, sabemos de que solo tu amor puede vencer sobre toda esta corrupción, Señor. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a hacer luz en medio de la oscuridad, a vivir en obediencia a ti. Y aunque todo el mundo, Señor, tiemble, aunque todo se destruya a nuestro alrededor, te doy gracias porque podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo y en tus promesas. En el nombre de Jesús.